transfobia, ultras, redes sociales y medios de comunicación. ¿Cómo están las máquinas? Casi un año después continúa el bulo de las 900 medallas arrebatadas por deportistas trans a mujeres cis. Y aunque activistas, periodistas y webs de verificación ya lo han desmentido muchas veces con datos, la mentira sigue creciendo. Y en este vídeo te voy a enseñar cómo podemos saber si una información es falsa, es un bulo, si está manipulada o no, siguiendo el proceso que hice para un trabajo de clase. Actualmente estoy cursando en la UOC el máster de Periodismo y Comunicación Digital, Datos y Nuevas Narrativas. Muy bonito, me gusta. Y en concreto en las asignaturas de nuevas formas narrativas, es decir, nuevas formas de contar las cosas a través de nuevos medios, de nuevos lenguajes, etcétera, como pueda ser YouTube o las redes sociales, había que hacer un ejercicio centrado en la desinformación, pero con perspectiva de género y teniendo en cuenta la interseccionalidad. ¿Esto qué es? Cómo diferentes sistemas de opresión se entrelazan y nos atraviesan a cada persona, en concreto a las mujeres. ¿Currante? Yo elegí este bulo de las 900 medallas que desde agosto del año pasado está dando vueltas. Y aunque creo que te va a resultar muy fácil de entender el proceso, quiero dejarme para el final hablar un poquito sobre las webs de verificación. ¡Qué bien has hablado, hija! Esa cifra de 900 medallas que mujeres deportistas trans habían quitado, arrebatado a mujeres cis, para que no conozca el término, aquellas personas que se sienten con el género que le asignaron al nacer. Yo, por ejemplo, soy un hombre cis porque cuando nací me dijeron que era hombre, que era varón, y me siento varón. Quedó casi bien. Pero además de ese dato de las 900 medallas, lo relevante aquí es que lo vinculan con datos de un informe de la ONU. Y aunque mi trabajo de investigación para este trabajo de clase no fue cronológico, yo te lo voy a contar de manera ordenada en el tiempo porque lo vas a entender mucho mejor. Vamos a desmontar el bulo. Tampoco eres de meterte en berenjenales. Para ello nos tenemos que retrotraer al 27 de agosto de 2024. Día en que se publicó la comunicación, el supuesto informe, a la que hacían referencia titulares, periodistas y medios. ¿Verdad? Fue redactado y remitido a la ONU por Rim Al-Salem, disculpa mi pronunciación, Idiomas, querida. una consultora independiente egipcia que actúa como relatora especial sobre violencia contra las mujeres y las niñas. De esta comunicación o de este informe ya no volvemos a saber nada más hasta el 8 de octubre, cuando la ONU emite un comunicado de prensa que titula Experta de la ONU pide igualdad y protección para las mujeres y las niñas en el deporte. El informe era mucho más largo y complejo, porque se centraban en todas las violencias sobre las mujeres y las niñas. Pero esta nota de prensa se centraba en el deporte, y aquí comienza la polémica. ¡Uy, qué peligro! Hago un paréntesis para recordarte que en la cajita de información vas a tener todos los enlaces ordenados cronológicamente. Bien. Volviendo a la nota de prensa, la mayor parte de ella se centra en definir qué tipo de violencia afectan a las mujeres y a las niñas en el deporte, como la violencia económica, la violencia física, la violencia psicológica y la violencia en línea o digital. Y aunque Rim Al-Salem es una profesional con un bagaje que no se puede cuestionar, lo cierto es que sobre la cuestión trans tiene posicionamientos equivocados, y así quedan recogidos en este comunicado de prensa, donde se dice que hay que buscar formas para determinar el sexo que no sean invasivas, que habría que crear categorías abiertas en el deporte. El comunicado de prensa lo suaviza mucho. El informe no tanto. Hay que hacer oídos sordos. La cuestión es que después de ver ese comunicado de prensa, varios organismos internacionales defensores de los derechos del colectivo LGTBIQA+, como por ejemplo ILGA, que es la Asociación Internacional de Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex, que actúa a modo de federación tanto en Europa como en el mundo, respondió a ese comunicado posicionándose sobre la inclusión de las personas trans, de género e intersex en el deporte, afirmando que se trata de un derecho humano y por tanto inalienable. No sé si lo pillas. Para quien no entienda muy bien qué quiere decir esto de intersex, voy a dejar enlazado también en la cajita de información un vídeo en el que se explica muy bien, pero que en resumidas cuentas y en una frase corta sería que toda persona tiene genitales, los que sean, que pueden ser los que tradicionalmente se atribuyen como masculinos o femeninos, pero también pueden ser intersexuados, que no estén definidos en esas categorías tradicionales, y además dentro de esa variabilidad hay muchos tipos a nivel de gónadas,
mamas, ovarios y testículos, que pueden estar presentes o no, y a nivel de fenotipo, que es como la genética se expresa en nuestro cuerpo, que nos salga vello o no, que nos salga pecho o no, cómo la genética nos dibuja externamente. Y vamos a por la siguiente pregunta. En los siguientes días el fascismo y el ultraconservadurismo y la gente antitrans pronto empiezan a llenar páginas de prensa y horas de radio, podcast y televisión, atacando a las personas trans, en especial a las deportistas trans. Por ejemplo, el conocido medio de ultraderecha estadounidense Fox News publicó el 23 de octubre de 2024 esta noticia: mujeres biológicas han perdido casi 900 medallas ante atletas trans. 2 puntos. Informe de la ONU. ¿Qué no lo veis? Sin embargo, lo que dice el informe es que Wolf, el Frente de Liberación de las Mujeres de Estados Unidos, recibió la información de que hasta el 30 de marzo de 2024 más de 600 deportistas femeninas perdieron más de 890 medallas en más de 400 competiciones de 29 deportes distintos. Es decir, que no fue la ONU la que recogió estos datos. Y aunque luego volveremos a este punto para aclarar más cositas, detalles en los que hay que fijarse, el informe recoge específicamente que estos datos no corresponden a la ONU, sino que Wolf, el Frente de Liberación de las Mujeres de Estados Unidos, dice que el Consorcio Internacional sobre el Deporte Femenino, vete tú a saber qué es eso, lo dice. Pero, ¿y el consorcio este de dónde ha sacado los datos? Pues los datos están sacados de una página que se llama shewon.org. Ella ganó. Como puedes ver, una web muy basiquita, en la que en una tabla se van recogiendo supuestas medallas robadas por atletas trans a mujeres cis. Y como ya dijo el activista y periodista Daniel Valero, conocido en redes como Tigrillo, que os recomiendo que lo sigáis, estos datos están aportados por cualquier persona que a través del formulario de la web le haga llegar esos supuestos fraudes, pero que no se contrastan en ningún momento. Vamos, que tú o yo podemos enviar ahí lo que nos dé la gana. Y de hecho se registran disciplinas deportivas ridículas y hay otras que no están para nada presentes. Por ejemplo, incluye videojuegos, dardos, póker, danza irlandesa y una disciplina que se llama disc golf, que es como una suerte de lanzamiento de frisbee en canastas a través del campo. Y sin embargo, otros deportes mayoritarios como el fútbol casi no aparecen. De hecho, el fútbol, soccer, Idiomas, querida. Flipa con mi inglés. aparece solo una vez. ¿Son datos fiables, por tanto? No. ¿Debería haberlos recogido la relatora especial de la ONU en su informe? No. Pero cuando tú quieres decir algo, cualquier mierda te viene bien. Y de esta manera desembarca el bulo en la prensa de ultraderecha española. Ole. Y encuentras titulares a cuál peor. Y como si fuera Barrio Sésamo, vamos a ver cuáles son medios de ultraderecha. El primero que se hizo eco, el 24 de octubre de 2024, fue The Objective. Un informe revela que los trans han quitado 890 medallas a mujeres en el deporte femenino y utiliza una foto de Laurel Hubbard, que es una deportista neozelandesa que compitió en halterofilia y que sí, es trans. Pero luego dejaremos unos puntitos claves sobre esto. Y esto no es porque sí. La Gaceta de la Iberosfera. Titular similar, fotos de otra deportista trans, en este caso de la nadadora Lia Thomas, pero quiero que observéis que en el pie de foto pone el nadador trans Lia Thomas. Esto debería de ser delito, debería estar perseguido por algún ente del periodismo y de justicia que velara para que estos delitos de odio no ocurriesen. Pero claro, este pseudomedio, que fue en origen de Intereconomía y que actualmente pertenece a la Fundación Disenso, que es el puñetero chiringuito que se ha montado Santiago Abascal, quien por cierto la preside, por tanto tiene poder sobre este pseudomedio. Siguiente pseudonoticia. Esta pertenece al debate. Como veis en el titular, incluye la palabra injusticia y esa expresión de las trans, eso que lo hace ser la otredad, lo que no sirve, lo inválido, lo despectivo, no es ni siquiera tan ofensivo como el pie de foto en el que vemos a la italiana Valentina Petrillo, deportista paralímpica, e incluyen su dead name con un comentario queriendo ser patriota, que es transfobo a más no poder, que ha dejado a una española sin plaza en los Paralímpicos. No tengo palabras.
o las palabras que tengo no se pueden poner aquí en YouTube. Te iba a decir sorpréndeme, pero ya. Pero es que encima tienen los santos cataplines de enlazar una noticia sobre Iman Khalif. No sé si recordáis esta boxeadora argelina a la que una italiana se asustó, se retiró, dijo que era trans y resulta que no, que era una mujer intersex. Pues bien, enlazan una noticia cuyo titular dice que ha tenido que denunciar por ciberacoso. ¿Cómo cree este medio y este periodista que se genera el ciberacoso? Precisamente con pseudonoticias y con formas de redactar como esta, que fomentan el odio. Pero ¿quién hay detrás del debate? Está financiado por la Asociación Católica de Propagandistas. Nada más que decir. ¡Buah! Y llegamos al panfleto de nuestro querido Federico Jiménez Los Santos, ese periodista que se supone que era comunista y ahora es lo más facha que hay en este país, que vemos que lo focaliza todo en el informe de la ONU y reinterpreta información contenida en él, pero no se centra en lo importante, en toda la violencia sobre las mujeres y las niñas en los deportes. Va a lo que va a generar polémica, a lo que gusta a sus seguidores en masculino. Y luego también hay otras páginas de corte ultracatólico como Mundo Cristiano que han elegido este bulo, esta desinformación para hacer su pastoral, porque ya sabemos que lo que predicó Jesús es mataros los unos a los otros, ¿no? Esto va a acabar como el Rosario en la Aurora. Y agarrarse que viene en curvita, porque unos días más tarde, ya en noviembre de 2024, el actor y periodista británico nacionalizado estadounidense John Oliver, en su programa The Last Week Tonight, esto no diréis que lo pronuncio malamente, hizo un speech en favor de los derechos de las personas trans, en concreto de las mujeres trans que son deportistas, dando un tirocito de oreja a periodistas y políticos yanquis. Y esto se ve que no gustó nada a la amiguita especial, guay, super mega millonaria, antes mega ultra pobre, J.K. Rowling. La falta de conciencia de clase te hace ser churururu. El 17 de noviembre retuiteó el vídeo de John Oliver marcándose una parrafada tirando de argumentario transfóbico, diciendo que como es algo que afecta a una minoría, que por qué te preocupas, relacionándolo con el progresismo, vamos, que le falta abusar la palabra woke, y demonizándolo diciendo que le gustan que las deportistas trans lesionen a las deportistas mujeres cis. Vamos, el tuit te lo voy a dejar abajo y tú te lo lees porque eso no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, sí, los tienes si tienes un discurso transfobo como J.K. Rowling. Hija, ¿qué hiciste Harry Potter y luego ya todo cagada? Qué pena que se te recuerde por esto. Y digamos que después de esto ocurren otras noticias que un poco centran la actualidad informativa y no sabemos nada hasta que Independent, un medio digital británico, el 7 de abril ya de 2025, recupera el tuit de J.K. Rowling contra John Oliver, que por cierto John Oliver había hecho cosas benéficas para la fundación de la JK. Encima hay que tener poca vergüenza. Y esto coincide en el tiempo con la visita del presidente de El Salvador a la Casa Blanca, Nayib Bukele, que tuvo un encuentro con Donald Trump en el que además de decir barbaridades sobre las personas migrantes, también se pusieron de acuerdo para retomar el temita de las deportistas trans. Pues claro, la prensa repite lo que estos dos paparrachos dicen. Pero es que justo al día siguiente, el Tribunal Supremo del Reino Unido sentencia que una mujer se define por el sexo biológico. Y J.K. Rowling no tiene otra cosa que hacer que celebrarlo con un bochornoso tuit en el que sale ella fumando y brindando. ¡Qué ridícula es! Y esta actualidad informativa es la que hace que en España, en Canal 4, en el programa En Boca de Todos, que es un bodrio, se monte un debate entre una periodista trans y la actriz y presentadora Sonia Ferrer y se vuelve otra vez a utilizar el mismo argumentito que ya venimos diciendo que no es así. La has cagado. Unos días después, de forma magistral, Tigrillo condensa en un reel cortito el desarme de este bulo, como también lo hace la web de verificación maldita.es, que deja claro que no ha sido la ONU la que ha recopilado esos datos, es decir, que no tienen métodos científicos ni evidencia empírica ninguna. Antes de hablar sobre la web de verificación, te voy a contar cositas. Volvamos al informe que te dije que había cositas en las que fijarse. El informe te lo voy a dejar enlazado en español aquí abajo, pero hay un párrafo muy interesante en este informe que es el que os puse antes. Veámoslo de nuevo. Dice, las políticas aplicadas por las federaciones internacionales y los órganos rectores nacionales, junto con la legislación nacional de algunos países, permiten a los varones que se identifican como mujeres, esto ya es ofensivo que te cagas, competir en categorías deportivas femeninas. Y veis que aparece un 28. Eso significa que hay una referencia al pie, que es de donde está sacada esta frase. Si la miramos, pone comunicación de la Universidad
Universidad de La Sabana. ¡Uy! Universidad de La Sabana. ¡Qué bien suena esto! ¿Quién será la Universidad de La Sabana? Entonces yo me voy al buscador, escribo Universidad de La Sabana y me aparece su página web. Pincho y ya el logo, que tiene ahí una granada, no sé, ya me dan vibes de Jesus Christ, ¿no? Un poquito. Y empiezo a leer y es todo muy pijo, todo muy bonito, es colombiana esta universidad. Y digo, pero aquí tiene que haber algo raro detrás. Y empiezo a indagar y buscando en el quiénes somos nosotros, lo tengo. La Universidad de La Sabana pertenece al Opus Dei. ¿Qué es el Opus Dei? Una rama reaccionaria, retrógrada, asquerosa de la Iglesia Católica. Vaya, qué casualidad. Por tanto, para mí ya esta referencia no tiene validez ninguna, pero la relatora de la ONU, que es una experta, que tiene una trayectoria profesional buena, ha metido esto aquí para justificar su argumento de que las competiciones deportivas tienen que ser justas y seguras, como si la presencia de una mujer trans en una disciplina deportiva fuese prácticamente como tener a cualquier condenado del PP vigilándote el bolso o a José Bretón cuidándote los niños. Es que manda huevo. Y continúa el parrafito. En otros casos, ese modo de proceder no está explícitamente prohibido y por tanto se tolera en la práctica. La sustitución de la categoría deportiva femenina por una mixta ha ocasionado que cada vez más mujeres deportistas pierdan oportunidades como medallas cuando compiten con varones. ¿Esto qué tiene que ver con las mujeres trans? Están mezclando churras con merinas. Y dice, aquí la segunda cita que nos interesa. Según la información recibida, no se refiere a recibida en la ONU, ni siquiera se refiere a recibida por ella. Se refiere a que Wolf ha recibido esa información. Hasta el 30 de marzo de 2024, más de 600 deportistas femeninas perdieron más de 890 medallas en más de 400 competiciones de 29 deportes distintos. Claro, yo te pongo esta serie de datos en un informe que dirijo a la ONU y que por tanto lo avala porque luego hace un comunicado de prensa sobre el mismo, lo publica y vemos que hay un 29 chiquitín. Vamos a buscar en el pie el 29 chiquitín. Y dice, comunicación de Women's Liberation Front, del Frente de Liberación de las Mujeres, que hace a pachas con el Consorcio Internacional sobre el Deporte Femenino y Dayan Post, en nombre de Lavender Patch. Claro, yo me pongo a investigar sobre Wolf, que es aparentemente una organización feminista, pero casualmente, además de hacer colaboraciones con organizaciones antitrans, también tiene un lacito estrecho con el republicanismo estadounidense, es decir, la derecha y la ultraderecha, y también con grupos cristianos fundamentalistas. Por ejemplo, ha colaborado con Family Policy Alliance, Alianza de Política Familiar, que telita, y con Women's Sports Policy Working Group, que también se hacen eco del dato bulo. Por suerte, nuestra legislación es más avanzada que la de países como Estados Unidos. Pero es que Wolf se manifestó en contra ya en 2017 de que el estado de Washington permitiera el cambio de sexo en el certificado de nacimiento. Como te podrás imaginar, el argumentario es transfobo. Y también invisibiliza continuamente a las personas intersex. Y el que diga lo contrario miente. Voy a dejar enlazado en la cajita de información una entrevista al psicólogo afirmativo gay Gabriel J. Martín, en la que cuenta su propia experiencia como persona con un cuerpo intersex. Y verás cómo él, que es un experto en la materia, te va a dejar muy clarito por qué hay que acabar ya con el argumentario transfobo tan humillante, tan degradante y que vulnera los derechos humanos. Porque, man, que le joda a mucha gente, las personas trans tienen derechos humanos. La gente ha venido aquí a saber la verdad. Como os dije antes, yo suelo seguir, por ejemplo, en redes sociales a maldita.es, que tiene secciones específicas de feminismo, por ejemplo, y también Maldito Bulo, y que tengo entre mis favoritos para que me salgan en el feed de Instagram y así estar al día de la desinformación y que no me la cuelen. Porque a veces, aunque una persona tenga sus recursos y sus herramientas, como hemos visto aquí, para bichear, tener curiosidad un poquito, indagar, querer contrastar las cosas, otras veces nuestros recursos se ven limitados o no podemos acceder a cierta información. Y gracias a este tipo de webs que tienen una solvencia y una credibilidad adecuadas, podemos corroborar si una información es verdadera o es falsa. Pero es que además te permiten que les envíes a través de múltiples mecanismos, entre ellos WhatsApp, una noticia, una información
y les preguntes si es falsa o no, de manera que puedes estar colaborando a combatir la desinformación en nuestro país. Es para mí algo maravilloso. Me encanta que Radio Televisión Española haya creado una herramienta de fact-checking y verificación que ya se utilizó en los pasados debates electorales y que se llama Verifica RTV, que también la tienes entre los enlaces. Muy fácil todo. ¿Y por qué todo esto que te he contado es tan importante? Porque como dice la periodista de la CNN, Christiane Amanpour, cuando no puedes distinguir entre la noticia falsa y la verdadera, se dificulta mucho resolver los problemas a los que nos enfrentamos como sociedad. De hecho, yo te diría que se agravan, como es el caso que te he contado en el que se ha justificado con un bulo de unos datos en un informe el acoso, la discriminación y la violencia hacia mujeres trans, sobre todo hacia deportistas trans, tal y como pasó con la deportista argelina Iman Khelif en los últimos Juegos Olímpicos. El aspecto de una persona no puede ser un criterio para determinar cuestiones como la fuerza, la potencia, la velocidad, la capacidad, porque ya me dirás a mí, cuando en esa web que recopilaba esos supuestos datos, shewon.org, ¿qué base científica tiene recoger los datos sobre videojuegos, donde lo que domina es la destreza, que importará que seas una mujer trans, o los dardos, donde lo que prima es la puntería? Es que no tiene ningún sentido, es que es ridículo. A veces este mundo es tan caótico que pasan estas cosas. Pero como decía Joseph Goebbels, la mano derecha de Hitler, cuando repite una mentira 1000 veces, se convierte en una verdad. Y ahí es donde entra nuestra responsabilidad social, la mía, la tuya, la de cada persona. Y es que no nos podemos convertir en cómplices de la desinformación, del bulo, de las noticias falsas, porque entonces formamos parte del problema. Menudo fascículos, guapa. Espero que te haya resultado útil e interesante este vídeo. Perdona si me pongo más serio de la cuenta hablando de ciertas cosas, pero es que me ha jodido especialmente ver y leer según qué cosas. Si tienes alguna duda sobre cómo buscar algo, sobre cómo detectar algo, lo que sea que te haya podido generar este vídeo, la duda que te haya podido generar, déjamela en comentarios y te trato de responder lo antes posible. Y como te suelo decir, si crees que puede ayudarle a alguien, compártelo, dale a me gusta, porque a YouTube le gusta que le digas si esto te gusta o no, para hacérmelo saber a mí, para darle visibilidad. Y sobre todo, suscríbete para no perderte otros vídeos y comenta, que quiero yo enterarme.